de fricción de fisura y en el hormigón armado. Están asociados a la funcionalidad, durabilidad, estética y el confort entre ellos. Otro concepto que consiste en que ningún elemento es cambio a las deformaciones que aparezcan en la estructura. Estas pueden afectar al confort del usuario. Los casos más usuales son que aparezcan en los tabiques por el desplazamientos muy grandes que en algunos puntos están dentro de la estructura. ¿Qué vamos a estudiar dentro de esto? Vamos a estudiar la fisuración, que es durabilidad o desplazamientos verticales, la deformabilidad, que es la estética, el desplazamiento horizontal, las vibraciones y el confort de la funcionalidad, demostrando que algunas fisuras son productos por deficiencias de los materiales o por deficiencias constructivas. Igualmente, pueden afectar el comportamiento estructural que se limitan mejorando la desoficación, el curado y la ejecución de la estructura. Entonces tenemos que antes del endurecimiento del hormigón tenemos que las plásticas, asentamientos plásticos que se dan en el caso A, B y C. Retracción plástica que se dan en D, E y F. Movimientos en la ejecución encontrados en una subbase. Aquí están. Tenemos heladas tempranas. Ahora, después del endurecimiento del hormigón, tenemos las que son acciones físicas. Retracción por secado al sol. Áridos con retracción, algo que es la J y la K, como podemos estar viendo en la imagen. Estas limitaciones de agrietación. Tenemos que son las químicas. Corrosión de acero, en que está en L, en M, en esta columna, como se puede ver, retracción de áridos alcalices en N, y ataques de sulfato. Ahora las térmicas, congelación de hielo, cocción de térmica, que está en G y H, como podemos ver. Lo que es el análisis del hormigón. Tenemos que en la primera instancia, que es antes de la fisura, tenemos que en este esquema, justamente en el A, en este de aquí, tenemos que la estructura, miremos, esta parte traccionada a la viga y a la zona que se va en medio, donde pasará la armadura tradicional. Y el hormigón colaborará a la armadura. La fisura cortante, tenemos que el área que rodea la armadura, que es este área de que está aquí mencionado, y el área de acero sometida a una fuerza de atracción, que es este leve puntito en medio. Antes de la fisura, las tensiones del hormigón serán menores a las resistencias de tracción y el hormigón va a trabajar a tracción. Tenemos que en estos esquemas de aquí, tenemos que, déjenme cambiar, la deformación del acero es igual a la deformación, del hormigón. En este caso, tenemos que sigma sub S es igual a la deformación del acero por el módulo elástico del hormigón. Asimismo, tenemos que la deformación, el sigma sub C del hormigón es igual a la deformación del hormigón por por el mismo módulo elástico. Como estas van a ser iguales, se van a eliminar. ¿Qué dice esto? Que las deformaciones son iguales y en cambio se borran. Y estos se multiplican por el mismo módulo elástico, que está elevado a un módulo elástico y esta va a elevar más las tensiones que se van a dar dentro de la viga que va a estar sujeta al hormigón. También que llamamos a una N que va a ser un cociente del el módulo del acero por el módulo elevado al módulo de la. Podemos definir que este N puede ser un 7, 8, que va a ser 7 veces elevada, como podemos ver aquí, comparar y dar una leve restricción. Pasamos a la siguiente, que es tras la fisuración, después de la fisuración. Tenemos que detrás de la fisuración siempre se va a estar en medio del hormigón. Tenemos que en la fase 2 de esta mencionada, como se ve en medio, justamente el hormigón no va a colaborar, no va a colaborar por estar rodeado con una armadura y toda fuerza de extracción va a pasar por la misma armadura.
En cambio, en la instancia 3, tenemos que si nos alejamos, estamos alejando, se vuelve mayor, que si nos alejamos va a aumentar hasta incrementar que podemos calcular una separación de la fisura. Va a ir creciendo a la siguiente extracción del hormigón y aparecerá otra fisura. Y en cambio, esta posición que es la de en medio, esta parte de en medio, no va a aparecer otra fisura más aquí, porque se está anulando, va a ser próxima a cero. Entonces, la atracción dentro del hormigón se va a estabilizar en esta fisura. Bueno, tenemos que en la fórmula 1, la diferencia de fuerza de sigma menos el sigma A por el área sub S es la diferencia de fuerza que va a ser, va a ser igual al punto A sub C por F sub S. Ya, esta fórmula de separación, esta es la fórmula de separación, la que ya mencionamos en la segunda, del hormigón, se va a hallar por X separación por el área del acero y el hormigón, y se va a dar dicha fórmula que va a aclarar esto. Una vez tenemos en esta diapositiva, tenemos un diagrama tensión versus deformación. Tenemos que en este diagrama, la línea roja, tenemos que una barra de cero, si cogemos una barra de cero a una barra S, ya la barra de cero es axis S y este es del hormigón axis C. Tenemos que las líneas rojas de la barra se le quitará al hormigón allá. La línea roja entrecortada, que según la figura, será una barra desnuda. Y es por esto que se da esa inclinación que va a ser lineales a hormigón en una barra. En cambio, la línea azul, si le quitamos solamente el acero y queda solamente el hormigón, va a ser muy pequeña. El hormigón va a ser muy pequeño fisurado y este va a dar una leve estabilización a las separaciones de lo que va a crear el ancho de abertura. Por último tenemos, ahora tenemos que una vez el hormigón ha fisurado y este se estabilice por separación entre fisuras, empieza a crecer el ancho de una fisura a seguir aumentando la atracción. Tenemos que la abertura media de la fisura se puede expresar como W sub M es igual a S sub RM por RS sub M. ¿Qué significa esto? Siendo X sub M, esta de aquí, va a ser la separación mediante fisuras y la de acá va a ser la deformación media del acero respecto al hormigón que la va a rodear. Esta ha sido mi presentación.